Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es la Cristo Micina. Venga varón, venga la oferta, todo gratis, todo gratis. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Hoy vengo yo con mi sazón, con la bendición de mi Señor. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Cristo Micina para ti, Cristo Micina para mí. Venga, yo tengo Cristo Micina y Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Y aquí llegaron los cristianos para darte ya la mano, con sabor y gozo, pues aquí somos hermanos. De Ecuador a Puerto Rico, Colombia, Dominicana, llevándote aquí el mensaje que con poder te sana. Zumba, dale tigre, golpeando más duro que cuando las cadenas rompo, porque ando yo con el combo. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Aló, Cris, aló, Cris, Oye, nos ¿qué pasó? están esperando. ¿en dónde? En la esquina cristiana. Digámoslo con Asis. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Ahí suenan los timbales, el platillo y el bongo, y con el combo del rey me quedo yo. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Micina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Marta Juana, Jesucristo nos ama. Sabor que viene del corazón de papá. ¿Cómo? Tú sabes, el león de la tribu de Judá. Yo. Ya no busco cosas malas, oye, bro. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Cristo Rey Radio TV, hoy aquí acompañados con nuestro querido doctor Jacinto Vargas. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Cristo Rey Radio TV. Charlie, ¿cómo está? Un placer saludarles, un placer saludar a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, estamos listos para comenzar. Claro que sí, doctor. Hoy tenemos Correcto. un tema bastante interesante. Vamos a poner muchísima atención, querida audiencia, porque podemos participar a través del chat de Facebook. Por supuesto, ese programa podrá usted verlo posteriormente en nuestra página web. Cristo Rey Ontario podrá, por favor, ubicarlo por el buscador de Google. Muy bien, doctor. Continuemos Muy bien. con nuestro tema del día. El día de hoy, entonces, vamos a topar una enfermedad que desafortunadamente es muy común. Tiene unos comienzos muy raros para cada persona y podríamos no sospechar, inclusive los médicos, de que estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Entonces, la Organización Mundial de la Salud quiere que los médicos tratemos de educar a la población sobre esta enfermedad. Quiere que cada 11 de abril de cada año tenemos que concienciar, dicen ellos, a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa
que afecta a millones de personas en el mundo. ¿Cómo se originó este día? Es un poquito interesante la historia. Esta fecha, 11 de abril, coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el neurólogo británico que en 1817, miren ustedes cuándo, 1817, descubrió lo que en aquel tiempo denominó él parálisis agitante. El pobre paciente está paralizado y agitado. Esa era la época, esa era la observación. Y que hoy conocemos como la enfermedad de Parkinson. Entonces, de aquí en adelante siempre hablaremos de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es en pocas palabras? En pocas palabras muy simples. Es una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, desgraciadamente generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez. Entonces, hasta aquí, si ustedes tienen términos bien claros, desgraciadamente se dañan las células. Al dañarse las células, desgraciadamente dejan de producir la sustancia clave que nos tiene con vida, con coordinación, con todo, es la dopamina. Así como en la diabetes nos falta la insulina, que el páncreas está fallando en la producción, o se dañan los receptores, como sea, necesitamos la insulina. Ahora, en este problema, necesitamos la dopamina para poder sobrevivir. Y así tenemos pacientes que están vivos una cantidad de años, 20, 30 años, porque le estamos dando en forma artificial desde afuera la dopamina. Este descubrimiento fue fabuloso, saber que cuando las células nerviosas en el cerebro, las que se encargan de producir dopamina, estaban enfermitas o se morían, estas células, tenía el paciente problemas de movimiento, se ponía rígido, no podía caminar. Cuando caminamos tenemos que mover los brazos, ellos no lo hacen. Entonces, conforme usted esté mirando muchas cosas, usted se va a dar cuenta y puede sospechar para enviar inmediatamente a un amigo, a un familiar, al neurólogo, que no se puede mover bien, que está perdiendo el equilibrio, que tienen que ayudarle para que se levante de una silla, que antes se movía automáticamente, ahora no lo está haciendo. Luego, él mismo dice, tengo miedo de caerme, y muchos de ellos dicen, sufrí una caída que yo no sé ni cómo ni cuándo, y no tenía quien me auxilie. Está más desesperado, más angustiado, más deprimido. Y claro, él no se da cuenta, ni los familiares, que lo que se está desencadenando es una enfermedad de Parkinson, desgraciadamente. Esta enfermedad es la segunda dentro de las neurodegenerativas después del Alzheimer, desgraciadamente. Quiero hacer hincapié que los síntomas aparecen en forma progresiva. Hoy día, por ejemplo, estamos muy cerca de entender por qué se deprime una persona. Si ustedes recuerdan, hicimos un programa de depresión en donde les contábamos que es la enfermedad número 1 que imposibilita a la gente a poder seguir una vida racional, una vida optimista, una vida de creación. Desgraciadamente, la depresión es una enfermedad tan común y totalmente subdiagnosticada. No se da cuenta ni el paciente que tiene depresión, ni siquiera los familiares, hasta que alguien, el esposo o la esposa, le dice, creo que estás deprimido. Así comienza esta enfermedad, por ejemplo. Una persona que era muy optimista, muy linda, y de pronto tiene ataques de depresión. Ahí nos toca pensar en que algo está por detrás de esa depresión y comenzar a seguir al paciente un poquito más cerca. Sí, tenemos la posibilidad de medir la dopamina y está baja, formidable, el diagnóstico estaría concluido. Pero no es así tan fácil tampoco. Si los síntomas van afectando a determinadas zonas del cuerpo, poquito a poco comienzan a temblar las manos, los brazos, las piernas, la cara, la facies. Cuando ataca esta enfermedad a los músculos de la cara, no puede hablar bien, el paciente está diferente en su carita,
no puede comer bien, se le cae la comida al suelo. Ya estamos frente a un problema que falta de coordinación, rigidez muscular, y entonces el paciente ya va a tener problemas el resto de su vida y él siente que su enfermedad se le va complicando más problemas, comienza a sentir si los años han pasado y que se le va la orina, comienza a tener unos estreñimientos, carambas, y muy importantes, y entonces ya esta es la hora, ya ha avanzado tanto la enfermedad que por fin tiene la obligación de consultar al médico. Vamos a recorrer los síntomas más importantes poco a poco para que ustedes vayan haciendo más o menos una idea de lo que pasa con esta enfermedad. La primera, la que todo el mundo ha escuchado. Este es un trabajo presentado el 20 de abril justamente por la Clínica Mayo. Y fíjese, ellos tienen los siguientes síntomas, enumeran ellos. Temblores o sacudidas rítmicas. Generalmente comienzan en una extremidad, como les decía, en un dedo, en una mano, en un brazo. Cuando esto se comienza a dar, mucha gente que tiene familiares y sabe lo que es esta enfermedad, dice, es que ya tienes Parkinson, ya, maravilloso si le diagnostican. Pero mucha gente pasan años con estos problemas y si ha habido una herencia de temblores heredados que no son Parkinson, la gente se acostumbra. Sí, mi papá le temblaba las manos, a mí también me tiemblan las manos. Podría suceder. Esto ya más difícil de diagnosticar, si hay una herencia de temblores que tiene varias causas, pero que no es Parkinson. De todas formas, el tema de hoy día es solamente Parkinson. Luego comienzan los movimientos lentos. Ustedes notan que el paciente le dice, ya levántate, y no puede levantarse de la silla. Esos movimientos automáticos que hacía antes, ya no puede fácilmente. Vamos, camina. Piensa 2 veces para dar un paso. Y ya se está produciendo entonces la bradicinesia, se llama. Es decir, movimientos lentos de su cuerpo. Ya está fallando casi su cuerpo, ya no solamente una extremidad, una mano, un pie. Acompañado de esos movimientos lentos, comienza la rigidez y ya nos damos cuenta, es que están rígidos los músculos, no está coordinando bien el movimiento y ya no puede hacer lo que hacía antes. Y obviamente comienzan los dolores y esto le limita la amplitud. Por ejemplo, un paso amplio, ya no puede porque le duele. Entonces tiene que caminar en pasos pequeñitos. Ya es un marcador más importante. Si ustedes ven, si los que puedan ver esta facies, está bravo, esos músculos están ya contraídos en su rostro, ya no es la persona amable, sonriente, feliz. Ya nos ayuda muchísimo, ¿ve? Después de la rigidez muscular comienza el deterioro de la postura y el equilibrio que les decía. Ya no puede mantenerse una postura firme. El cuerpo tiende a irse hacia adelante. Ellos tienden a curvar la columna vertebral y las cosas se comienzan más difíciles para moverse, para poder hacer cualquier actividad. Y claro, la gente no tiene fácilmente la idea de lo que está pasando y le deja, le dice, y comienza con los dolores, tómate algo para que te quite el dolor y nada más. Pero ya comienza a encorvarse la columna y ya es un dato mucho más importante, ya visible para cualquier persona. Les decía, el siguiente punto es la pérdida de movimientos automáticos. Como les decía al comienzo, siempre que caminamos, damos los pasos, usted está moviendo también los brazos al mismo tiempo. Estos pacientes ya no mueven esos movimientos automáticos de los brazos, están caminando en forma rígida, ya no tienen ese movimiento lindo del caminar con gracia, no puede, no depende de ellos, no se dan cuenta. Y claro, cuando usted le decía, párate, siéntate, acuéstate, lo hacen muy lento porque no pueden. Y finalmente le dice, oye, no me puedo acostar, ayuda. Mire usted, estos ya son pasos más avanzados incluso de la enfermedad de Parkinson, que ya las cosas se estaban poniendo peor. Le mira cómo camina y ya no da los pasos y arrastra los pies.
Oh Dios, entonces estás viejito. No, es posible que desgraciadamente ya está con Parkinson. Obviamente que esto coincide porque los cálculos mundiales se cree que 1 de cada 100 personas mayores entre 50 y 60 años van a tener Parkinson. Fíjese que es bastantísimo. 1 de cada 100 personas pasados los 60 años o 50 años. Pero la novedad que hoy les tenemos, ahí tienen ustedes el gráfico, como al caminar jóvenes con movimiento de los brazos gracioso y todo, como los brazos comienzan a estar rígidos, el cuello ya no está normal, se comienza a encorvar y termina totalmente encorvado, ya prácticamente todo el cuerpo curvado ya por la columna que se va hacia adelante, y ahí vienen las caídas, que ni siquiera sabe el paciente por qué. Ya el caminar es difícil, ya no puede fácilmente, y ya pasos cortitos, ya no da un paso grande porque ya no puede moverse ni puede coordinar. Bueno, entonces la novedad que hoy tenemos es que no solamente las personas que han cumplido 50, 60 años están en peligro de tener esta enfermedad. Hoy, por alguna razón que todavía no podemos explicar, no conocemos, la enfermedad está comenzando más temprano. Estamos viendo pacientes de 40, de 38, 40, menos de 50 y ya con enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, es muy importante que sepan que es una enfermedad pasada los 60 años, pero que se puede presentar en personas más jóvenes. Ojalá algún rato podamos dilucidar la causa y ahí tendremos la explicación. Cuando le pedimos que escriba, que firme, el paciente le contesta: no puedo porque mi letra está muy pequeña, está diferente, está temblorosa, las manos me tiemblan, no puedo escribir, no puedo firmar. Bueno, esa ya es una etapa más avanzada todavía. Ya cualquiera puede decir que tienes Parkinson. Entonces, los primeros síntomas aparecen lentamente, hago hincapié en eso, con la expresión del rostro leve o nula. Vean ustedes, regresé al rostro porque usted puede coincidir de que es una persona que no afecta al rostro. Está muy bien su carita y no pasa nada. Su cara está con todos los rasgos, pero otras personas están con rasgos demasiado marcados en el rostro, ya esto se vuelve mucho más fácil. Pero cuando usted siente que usted conoce cómo hablaba esa persona, era una persona habladora, entusiasta, loquísima, y ahora está hablando muy suavemente, a veces no se le entiende, y en la conversación se comienza a olvidar todo. El dato, el nombre, la fecha, te quiero decir esto, tenemos que ayudarle, porque no se acuerda. Y le digo: ¿pero qué te pasa? Me olvido todo ahora. Bueno, como está pasando los 60 años, pues la edad no, también es el Parkinson. Se puede, todos nos olvidamos con edad. Y cuando usted se acuerda de algo y sabe de lo que se está olvidando, no se preocupe, eso es normal. Pero si usted se olvida y no hace conciencia, no se da cuenta, ahí hay mucho peligro. Ahí hay que hacer diagnóstico por qué se está olvidando. Muy bien. Entonces vamos un poquito más sobre las causas. Les decía, desgraciadamente, las causas no están muy claras hasta el día de hoy y tenemos que seguir investigando. Hay mucha investigación ahora en los grandes centros sobre estos problemas neurológicos graves y esperemos que pronto tenemos la solución. Pero lo que sí se ha investigado muy bien es que las células del cerebro con esta enfermedad se degradan, se dañan, se enferman o se mueren progresivamente. Por eso es que es una enfermedad que cada día progresa, cada día sin que se dé cuenta felizmente el paciente o los familiares, hasta que pierde realmente el control de su cuerpo, y ahí es cuando necesitamos entrenar gente en estas enfermedades, que es el otro tema que no hablamos mucho los médicos. Recetamos y fuera el paciente. No. Ahora, en esta enfermedad tenemos que preocuparnos de entrenar a los familiares, de entrenar a los cuidadores. Hoy puede ser una profesión nueva, muy buena, cuidar a enfermos crónicos. Y dentro de estas enfermedades crónicas estaría el Parkinson, y habría que entrenar muy bien a gente que quiera trabajar en esto, que gana su dinero en cualquier parte del mundo, y es una persona especialista en estos cuidados. Esta es una buena posibilidad de hacer cursos por internet y preparar gente para cuando tenga un
familiar, paciente o amigo, cualquier persona que tiene que cuidar, pueda entrenar a los demás cómo tiene que cuidar, entender lo que es la enfermedad para que ese paciente sea tratado dignamente hasta los días que vive. Entonces, el momento que descubrimos que no se produce dopamina por estas células enfermas o que se han muerto, ya tenemos el problema. La dopamina es un neurotransmisor del cerebro. Miren, la neurotransmisión, las ondas se transmiten, todo eso se corta. No hay forma de llegar las órdenes del cerebro, por ejemplo, hacia los músculos. No se puede. Se daña también el aparato neurovegetativo y estos pacientes comienzan a tener serios problemas con su aparato digestivo. Estreñimiento crónico, por ejemplo, y nadie le daba tanta importancia al estreñimiento, pero que claro, era un enfermo en donde su aparato neurovegetativo no se está moviendo bien, no mueve bien el intestino, ese intestino se daña, se comienzan a absorber los químicos del intestino que no se deben absorber, y eso llega al cerebro y ahora está peor. Ahora la situación del paciente se torna peor. Cuando los niveles disminuyen, entonces de dopamina, esta es que la causa cerebral anormal que tenemos, número uno, la que sabemos, las que hoy día estamos. Ahora, el tema es que si nosotros podemos hacer un diagnóstico correcto, sería ideal. Si podríamos ampliarle a ver si tenemos alguna novedad en causas. Es una enfermedad que afecta a un número de personas superior a los 5 millones de origen. Claro, estamos mucho más ahora. En la sustancia negra está desconocida. Bueno, solo se sabe que algunos factores que podrían ser relevantes en la desaparición de las neuronas. No sabemos mucho. ¿Cuáles son esos factores? Los factores que podemos topar. Por ejemplo, los genéticos. Qué mala suerte que hay familias que tienen 2, 3, 4 hermanos con Parkinson. Y se acostumbran y dicen, sí, a mi hermano ya le dio el Parkinson y se murió. ¿A qué edad se murió? A los 70 años, a los 65, con las justas, ojalá 78, por ahí, pero se mueren temprano, desgraciadamente. Depende a qué época. Hay familias en donde en esa misma familia comenzó el Parkinson a los 60 y en la hermana comenzó a los 40. Fíjense, ahí está la genética, pero no está todavía determinado qué gen, qué mutación, para decirles cuidado con esta mutación o cuidado con este gen. Eso estamos estudiando y ojalá pronto podamos algún momento decir, bueno, aquí está el gen. Pero lo que sí se ha estudiado son los desencadenantes ambientales. Este sí es un tema muy importante. Desgraciadamente, el medio ambiente, los seres humanos, cada vez lo estamos transformando. Mientras más nos urbanizamos, tenemos más problemas les decía, por ejemplo, del sistema inmune, de autoinmunidad, pero ahora este envenenamiento constante en la alimentación, en los problemas, desafortunadamente tenemos problemas en el ambiente y esto sí nos puede causar, desgraciadamente, más y más problemas. Tenemos que tener mucho cuidado. Se han hecho muchos estudios con las toxinas, por ejemplo, con factores ambientales que son de alto riesgo. Mire, hay momentos en que cada país ni siquiera sabe lo que tiene en su medio ambiente. Por lo menos cuando hay universidades serias que están estudiando el medio ambiente, podemos decirle tenemos contaminación, muy bien, de carbono, perfecto. En esta época, en estos países de 4 estaciones de polen, y es un ejemplo. El polen se une con la contaminación ambiental y tenemos serios problemas, unas alergias increíbles porque se están unidos el polen con las cosas ambientales. Lo cierto es que desgraciadamente mucho se habla de estos factores ambientales, pero no se ha logrado todavía 100%. Las personas que trabajan con químicos en limpieza, por ejemplo, están expuestos a una cantidad de cosas y este es un factor también importante. Los agricultores, que cada vez tenemos que tener más y más, desgraciadamente, un segundo. Mijo, estoy ocupado, si puedes llamar más tarde.
Entonces, tenemos que hacer conciencia, les decía, que también la agricultura, no solamente la parte humana está contaminada, tenemos que cuidar de qué estamos usando en la agricultura, qué químicos estamos poniendo y para evitar en lo posible que estas familias que viven en el campo se expongan sin querer y tengamos, esta es la causa, más jóvenes con Parkinson. Ojo entonces con esto. Con los transgénicos se nos ha complicado más el campo. Estos transgénicos se tienen que utilizar más químicos y esto nos estaría contaminando más el ambiente y posiblemente vamos a tener más problemas. De modo que, vean ustedes, el medio ambiente es un tema muy complicado, muy duro, pero les puedo decir así brevemente, lo que más podamos utilizar menos químicos sería lo ideal. Que no usemos tanto químico y ojalá regresemos a una agricultura más orgánica, más natural y ojalá eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que se ha encontrado con los estudios en el cerebro de estos pacientes? Cuando uno pone estos tejidos en el microscopio, tiene unas masas dentro de las neuronas, que son las células del cerebro. Estos se llaman cuerpos de Lewy, del señor que descubrió. Esto es microscópico, esto no se ve, esto ya son estudios con biopsias, ya son estudios con cadáveres. Entonces, decimos, cuando encontramos cuerpos de Lewy, esta es la causa del Parkinson. Perfecto, entonces ya tenemos por lo menos descubierta qué nos está causando problemas, estas masas de los cuerpos de Lewy, y ya, decimos el diagnóstico está concluido, es la enfermedad de Parkinson. Hay una enzima que se encuentra dentro de estos cuerpos que se llama la alfa-sinucleína. No necesitan esto aprenderse de memoria ni nada, eso es para nosotros. Esta enzima, esta proteína, esta es crítica para poder determinar en realidad, definitivamente es un cuerpo de Lewy y esto está en el Parkinson. Hasta ahí hemos llegado en la parte de diagnóstico. Esto ya un poco más avanzado, no hay muchos centros que están haciendo esto, un poquito más complicado. En esto España ha avanzado muchísimo en Europa en estos estudios y ellos están incluso haciendo cirugías con mucho éxito para hacer una ablación, destrucción de estas células dañinas o destruidas y están mejorando los pacientes. Es decir, hay posibilidades de diagnóstico, pero con buen diagnóstico vamos a tener un buen tratamiento. Quisiera topar un poquito más sobre los factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la edad. Desafortunadamente, pasados los años, los 60 años, sí estamos en más riesgo de tener Parkinson. De modo que no se angustie si, por desgracia, comienza el Parkinson sobre los 60 años. Tengo incluso colegas médicos muy saludables que jugábamos tenis, pero ellos trabajaban, por ejemplo, en cirugía, como ayudantes de cirugía, como cirujanos, como enfermeras. Todas estas personas que se exponen a los químicos aéreos que están en el ambiente por mucho tiempo, uno de mis colegas comenzó con temblores, con un poco raro, se deprimía y todo, y bueno, oye, puede ser Parkinson, claro, neurólogo, Parkinson. A él le dio con mucha tragedia, se deprimió mucho, y cuando yo le preguntaba, ¿y qué has comido en tu vida? A mí me encanta el arroz con plátano frito, y esa era mi comida diaria. Dios mío, estaba totalmente equivocado, destruyó su intestino, y miren ustedes, también se complicaron las cosas, y él ahora tiene un Parkinson que está mal, está casi imposibilitado. Después de unos 2-3 años de diagnóstico, a él le cogió durísimo. Y miren ustedes, él, por ejemplo, no tolera la enfermedad. En cuanto a sexo, siempre serán más los hombres que las mujeres. Por lo menos en esto, las mujeres se libran un poco, están menos. Pero asimismo, cuando a una mujer le da Parkinson es muy doloroso. Por ejemplo, el tema de orina. Se les va la orina sin que ellas sientan y tienen que estar con paños todo el tiempo, día y noche, porque no están sintiendo lo que se les va la orina. Son cosas así para cada sexo las complicaciones.
Entonces, la exposición, les decía, a toxinas es muy importante. Aquí también voy a hacer en factores de riesgo hincapié en la exposición a toxinas. Sobre todo, hacer hincapié en los herbicidas y pesticidas. Antes, ¿qué hacía la gente cuando tenía una hierba que le estaba estorbando? Llamábamos el verbo deshiervar o desherbar, como sea, quitar la hierba mala. Lo hacíamos a mano, como sea. Ahora coge y compra un químico y le pone el químico. No, yo les digo, prefiero que su jardín esté bellísimo haciendo las cosas con trabajo a mano antes que estar usando químicos. Y los niños desde muy pequeños se exponen a estos químicos porque están jugando en el jardín, muy peligrosos. Entonces yo prefiero que estas costumbres del modernismo regresemos y limpiemos a mano o con cualquier instrumento y no usemos los famosos herbicidas que tienen muchos peligros. Quisiera un poquito, todavía nos queda tiempo, de las complicaciones que nos toca afrontar con esta enfermedad. Para evitarnos las complicaciones, mientras más rápido tratemos al paciente, más rápido hagamos el diagnóstico, estaremos más seguros y podemos ofrecerle cualquier cosa. Mire, por ejemplo, una de las complicaciones más horribles cuando usted ve a una mujer joven, un hombre joven que está en plenitud antes de sus 60 y comienza a que no puede pensar. Dios mío, ¿pero qué pasa? Pero si hasta la semana pasada habíamos conversado muy bien. No, Dios mío, ya no puede pensar, no se acuerda nada. Pero, por Dios, tiene que preocuparse porque si uno comienza a hacer test de cognitivos, el paciente ya no se acuerda de nada. Y entonces, claro, ese es ya un estado de demencia, típico del Alzheimer y típico del Parkinson. Terminan dementes estos pacientes y ahí viene lo que estoy hablando de los cuidadores de estos pacientes. Tiene que entender que es un paciente con demencia y tiene que ser tratado con mucho tino para que él tenga una vida digna. Y claro, desde luego que estamos en etapas ya más avanzadas de la demencia, no al comienzo. Al comienzo depresión y al fin la demencia. La depresión entonces y cambios emocionales, a veces al principio de la enfermedad, les decía, miedo, ansiedad o pérdida de motivación. Mi colega, que era muy activo, jugábamos tenis, pues seguía trabajando, él era rehabilitador y todo esto, perdió el interés. Me dijo, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, no tengo interés de nada, no me interesa jugar nada. Miren cómo se cambió su personalidad, desgraciadamente, porque él no pudo manejar la parte emocional. Si usted tiene un manejo bueno de la inteligencia emocional, no importa la enfermedad que le dé, usted va a manejar muy bien y así tenga Parkinson, así tenga lo que sea, tenga fe en Dios, tenga confianza en usted, fe en Dios y usted va a ver que todo es posible. Ya les voy a contar que eminentes hombres tuvieron Parkinson y no pararon, siguieron su vida normal. Por lo tanto, el manejo de la inteligencia emocional, estando sano o estando enfermos, pues crítico, es muy probable, es muy importante que usted no le pase nada. Hay la posibilidad, la probabilidad de que así tenga la enfermedad que tenga, si sea un cáncer, sea Parkinson, va a seguir manejando bien y no va a pasar nada. Pueden comenzar también los problemas de deglución. Carambas, vamos a comer afuera, una invitación y el pobre paciente se atranca y no sabíamos lo que tenía, ya tenía un Parkinson. O lo que es más grave, vergonzoso, se le está regando la comida al suelo, porque al abrir la boca, esos músculos no están funcionando bien. Y entonces el hijo le habla a su padre y le dice, oye, pero estás regando la comida. Claro, pero no se da cuenta que el padre no sabía que tiene Parkinson. Es muy importante que nos demos cuenta qué está pasando en nuestros seres, que estamos en contacto todos los días para poder ayudarles en el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, ojo con los problemas de deglución, con los problemas de masticación, porque incluso se quejan de dolor porque los músculos comienzan a dolerles y esto es otro problema todavía, más grave todavía. Si les duele los músculos de la boca, ya no puede masticar bien, se le dañan los dientes, un círculo vicioso que sigue los daños de boca. Después de los daños de boca, infecciones, y estas infecciones de la boca pueden afectar también al corazón. En fin, como ustedes ven, nos vamos complicando y complicando. Otro problema son los problemas al dormir. Estamos en las complicaciones del Parkinson. Al comienzo,
Y ahora hay medicinas muy buenas que el paciente puede dormir, ya no es como antes, pero claro, tiene que acostumbrarse y a veces también es peligroso. Tiene varios trastornos al sueño. En los primeros días, duerme bien, ha soñado algo extraño, ve cosas extrañas, escucha cosas extrañas, ya este es un poquito más avanzado, ¿ve? Pero cuando comienza, dice, yo dormía 7 horas, 6 horas, sin descanso, pero ahora me despierto cada hora, cada 2 horas. Ojo con esto. Hay que seguirle a este paciente para poder ayudarle. Cuando no duerme bien, ya tenemos problemas. Claro, y comienza con lo que ella sueña, lo que él sueña. Dice, ayer estuvo un niño llorando en mi cuarto y me reclamaba que no está la mamá. Y no existió eso, no existía ese niño. Pero esta es una experiencia, se llaman sueños vividos. Es decir, que ella ve la realidad, pero no es esa la realidad. Está en su cerebro las cosas. Otra de las complicaciones son los problemas con la vejiga. Desgraciadamente, la vejiga, los esfínteres pierden la capacidad de retener la orina. Y entonces, este pobre paciente que está desesperado porque se le va la orina, ¡oh Dios! Tiene que usar algo para que absorba esa orina, ya está angustiado. Bueno, pero si es solo en la noche. No, es durante el día y durante la noche. Y claro, y si en la noche está profundamente dormido, se orina en la cama, por lo tanto tiene que dormir con pañal, de otra forma esa cama amanece muy mojada. El estreñimiento es otra complicación. El aparato digestivo, desgraciadamente, es lento. Hay los cambios neurovegetativos y esto le complica al paciente, desgraciadamente. El estreñimiento les lleva a serios problemas, incluso pueden tener oclusión intestinal, a veces les operan, complicaciones serias del intestino. Vamos también en los cambios que felizmente no son tan frecuentes, pero que pueden presentarse. Por ejemplo, cambios en la presión arterial. Tenía la presión arterial normal y ahora la presión arterial se le ha subido, ya es una persona hipertensa, desafortunadamente. La disfunción del olfato. Estos pacientes, con los años sobre todo, todos podemos perder el olfato con los años, y ahora con el COVID fue una cosa impresionante. Pues estos pacientes van perdiendo el olfato. Y no se preocupe si está usando el doble o el triple del café cuando quiere oler café o algo, no depende de esa persona, porque no está oliendo bien. La fatiga, sí, ahora con COVID todo era fatiga, pero ahora estos pacientes de Parkinson tienen fatiga, sobre todo al fin del día. Los cambios, cansancio. No hago nada y estoy muy cansado. Eso es lo que ellos se quejan. Mucho cuidado con esto. Y dolores en áreas específicas en todo el cuerpo. Hoy me duele el hombro, mañana la rodilla, la columna, de acuerdo a los músculos, la rigidez muscular. Claro, desgraciadamente, cada vez hay más y más músculos tensos. Eso daña, por ejemplo, las articulaciones y habrán más dolores articulares y cosas de estas. Los tendones y todo esto. Y por fin, otro problema son las disfunciones sexuales. Mucho cuidado. La disminución al deseo sexual y dolores en áreas específicas han perdido todo el deseo de su vida mismo, y ya las cosas desgraciadamente se nos complican. Quería hacer un poquito hincapié sobre datos curiosos, el poquito tiempo que nos queda, que quisiera tener una ligera idea para que ustedes vean cómo hay cosas muy interesantes que podríamos hacer para evitar que se nos complique más esta enfermedad. Por ejemplo, quería contarles cómo la OMS dice que afecta a 1 de cada 100, ya les dije, más de 60 años. Bueno, algunos científicos, sobre todo aquí americanos, señalan que la vitamina K2 mejora la circulación de electrones, mejora las mitocondrias y por lo tanto hay una buena producción de energía, que es lo que este paciente pierde. Recuerden que la vitamina K2 no sabe muchas personas lo que eso significa. Esta vitamina es clave para la coagulación. Creíamos solamente eso, pero los estudios de ahora modernos nos han demostrado que los pacientes con deficiencia de vitamina K2, que a veces estamos comiendo mal, ya les explico por qué,
es necesario chequear vitamina K2, porque estos pacientes tienen más fácilmente arteriosclerosis, se les cierran las arterias y por lo tanto fácilmente tendrán infarto de miocardio o infartos cerebrales. Y lo que es más importante, se les daña también el aparato óseo. Son pacientes que tienen más fácilmente osteoporosis, se caen y se rompen los huesos. Es una vitamina importantísima, sobre todo cuando tocamos el tema de energía. ¿Por qué estamos muy carentes de esta vitamina? Porque las dietas que estamos haciendo no son buenas. Hemos dejado de comer vísceras, por ejemplo. En este país no se come vísceras. En nuestros países sí comíamos con cierta frecuencia vísceras. Es muy importante comer hígado, riñones, corazón, pulmón, todo de los animales, como comíamos antes, las tripas y todo. Pues la gente ha dejado de comer en los países desarrollados. Mucho se le atacó al huevo. El huevo es una célula viva grandiosa. Hay que comer con yema y con clara. Decía, la yema es pura grasa. Pues si tiene problemas en vísceras, por ejemplo, ácido úrico subido, tenga cuidado con las vísceras. Si tiene subido su colesterol, triglicéridos, tenga cuidado con la yema. Pero si es normal, coma tranquilamente el huevo diario sin problema. Queso debe ser. Y un plato que usan los japoneses de soya fermentada. Esas son las fuentes de vitamina K2 más grandes. Si usted comienza con estos problemas de Parkinson, debería preocuparse de tener el suficiente nivel de vitamina K2. Es muy importante poder manejar nuestro cuerpo con las deficiencias para poder entonces sobrevivir esta enfermedad. Las personas más importantes que han tenido Parkinson, mire usted, por ejemplo, Juan Pablo II. Y si ustedes se acuerdan, él no paró nunca con Parkinson. Fíjese usted esa grandiosidad, el Papa 264, ¿no?, de la Iglesia Católica. Limitó su capacidad de hablar. Si ustedes recuerdan, él era un orador en cuántos idiomas. Pobrecito, ya no podía hablar fácilmente. Si ustedes, Michael Fox, actor de Hollywood, también a los 90 años murió, pero tuvo serios problemas de Parkinson a los 29 años de edad. Lo que les dije antes. Qué mala suerte. Salvador Dalí, quien sus pinturas, escultor, escritor español, ha hecho maravillas. Él nunca paró y nunca perdió las habilidades cognitivas con su Parkinson. Él siguió hasta el fin pintando, haciendo cuadros grandiosos y poca gente sabía que él tenía Parkinson. Y así, después de enumerar una cantidad de artistas, Mahomed Ali, el famoso boxeador de todos los tiempos, después que se retiró del box, terminó con Parkinson. Entonces decía, los golpes en la cabeza. Pues ha estudiado todo eso y hasta ahora no tenemos muy claro cuál mismo es el problema que origina el Parkinson. Bueno, Shirley, ¿si hay alguna pregunta? Doctor, claro que sí, hay preguntas bastantes. Bueno, Parkinson y Alzheimer son cosas diferentes. Se parecen de pronto porque sus nombres son como no son ni parecidos, pero la gente a veces tiende a confundir el Parkinson y el Alzheimer, que son dos cosas diferentes. Hoy estamos hablando de Parkinson, aquellas personas que vemos temblando un poco, que sí tienen algunos problemas de memoria, van perdiendo recuerdos, por ejemplo, movilidad motora, gusto. Hemos hablado de esto en esta mañana. Doctor, ha tocado el tema de la dopamina. Esta dopamina, ¿cómo la podemos obtener de forma natural? Hay muchas cosas en forma natural que desgraciadamente no hemos investigado mucho ni ha dado buenos resultados. Hoy tenemos dopamina en tabletas. Hay una variedad de dopaminas que ahora el mercado, los neurólogos han ido evolucionando y no hace falta que se preocupen en forma natural. La alimentación, que creíamos que era una fuente de dopamina, no fue así. Nos habíamos equivocado. Era una deficiencia más bien de K2. Entonces vamos poco a poco descartando lo que nos imaginábamos antes. De modo que en forma natural es una buena dieta, ejercicio diario ayuda muchísimo. Hay atletas que tienen Parkinson
no le paran bola al Parkinson y siguen haciendo ejercicio diario. Mira usted, eso sí es bien importante, porque mientras usted hace ejercicio, no deja que se destruyan muchas células cerebrales, sobre todo de la amígdala cerebral, que son las que se atrofian y usted pierde el equilibrio. Mientras más usted, por ejemplo, juegue tenis, maravilloso, el equilibrio se mantiene muy bien. Entonces, hay cosas naturales y cosas, pero en Parkinson, lo mejor para el tratamiento son las tabletas que hoy tenemos, muy buenas, que el paciente puede tener una vida digna sin ningún problema. Pero tiene que ser manejado muy bien por el neurólogo, porque son tabletas que a veces tiene, de acuerdo a la gravedad, tomarse cada 4 horas, cada 6 horas o cada 3 horas. Entonces, eso tiene que evaluar muy bien un especialista y ojalá que sea un neurólogo especializado en Parkinson. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Doctor, ¿cómo podemos cuidar nuestras neuronas? Eso sí, higiene mental. Siempre les hablo el momento que tenemos salud mental. Gracias a una buena higiene mental, vamos a tener una buena salud corporal. Vea, mi amigo muy querido, que vivíamos en Miami, jugábamos tenis y todo, le digo, desgraciadamente tuvo problemas con su mujer, era un hogar desorganizado, y él, como no le preparaban comida ni nada al estilo sudamericano, que nuestras mujeres nos preparan la comida y todo, él comía plátano con arroz, ya esa dieta, plátano frito con arroz, eso era una dieta fatal, pero nunca sabíamos que eso iba a desencadenar en un Parkinson. Y claro, las deficiencias, ahora sabemos, de vitamina K2. Vea usted, por ejemplo. Entonces, es muy importante la vida espiritual, la vida religiosa, la higiene mental, y lo que hablo siempre, una buena inteligencia emocional. Siempre tendremos ataque de 1000 cosas, siempre, siempre, pero tenemos que acostumbrarnos a recibir los problemas, a procesarlos, a entenderlos, y lo que podemos arreglar, arreglemos. Lo que no podemos, ya no podemos. Pero tenemos que aprender a convivir con los problemas. Claro que sí, doctor. Aprender a aceptar las cosas como vienen, ¿cierto? Exacto. Bueno, doctor, ¿cómo perdemos las neuronas? ¿Cómo es ese proceso de pérdida de neuronas? Este es otro concepto interesante. Creíamos que con los años vamos perdiendo neuronas. Pues hasta ahí estábamos. Bueno, me voy volviendo viejo, pues normal que tenga Alzheimer, Parkinson. Mire, acaba de publicarse un trabajo muy lindo de un señor en Canadá que vivió 106 años. Y él le preguntaron, oiga, ¿y por qué usted vive tan bien, tan saludable? Murió la mujer, incluso que ella era la que le ayudaba en todo él, pero él siguió vivo. Y él decía, a ver, tenía que aprender a convivir con todos los problemas de la vida diaria. ¿Y usted en qué trabajaba? Y yo comencé haciendo varios trabajos de joven. Vendía cosas, hacía cosas, hasta que un día tuve la oportunidad de trabajar con los bomberos y después me convertí en el principal voluntario del cuerpo de bomberos. Pero ¿qué relación tiene que usted haya hecho eso con una gran vida tan buena? Mis amigos. Es decir, siempre tengo muchos amigos y nos llevamos muy bien. Vea, la vida de relaciones humanas. Es un tema maravilloso. Y bueno, ¿pero qué come? Él, en cambio, comía cualquier cosa. Él no se cuidaba de nada. Hamburguesas, lo que él quería. No licor mucho. Y esto sí hago hincapié. Ahí viene lo que quiero hablar. Lo que sí hemos comprobado muy bien es que las personas que toman licor, se drogan, fuman, destruyen sus neuronas muy tempranamente. Hay trabajos muy bien hechos, muy lindos con imagen, con resonancia magnética nuclear, y cómo la sustancia gris en el cerebro, que es una sustancia linda cuando somos jóvenes, gruesita, con la edad se va disminuyendo, se va haciendo más delgadita, y ahí viene la aceptación de que con los años vamos perdiendo calidad de cerebro, calidad de pensar. Pero si ejercitamos nuestro cerebro todo el tiempo, seguiremos efectivos como el Papa Juan Pablo II. Mire, pero ¿qué es lo que pasa con el alcohol, por ejemplo? Los alcohólicos, incluso jóvenes, muy tempranamente, esa sustancia gris se hace delgadita. Y ahora entiende cómo un alcohólico joven ya está demente, ya está loco, ya está desconectado, porque ha perdido sus células cerebrales. Sin embargo, hoy hay trabajos en donde se prueba
lo que decíamos antes, la célula que se muere, se muere. No, también el cerebro se reorganiza y vuelve a tener células vivas. Y por eso es que muchos pacientes que no podían caminar, que no podían pensar, que no podían hablar, con muchas enfermedades, después de un ataque cerebral, por ejemplo, el rehabilitador lo que hace es ejercitar y vuelve a la vida ese paciente. Lo único que hasta ahora sabemos en el caso de Parkinson es que al no tener dopamina, al no tener células que produzcan dopamina, se produce Parkinson y no hay nada que hacer. Complicado la situación, doctor. Claro, miren todo lo que el doctor nos ha explicado esta mañana, cómo prevenir el Parkinson. Es tener una vida sana, lo mejor posible, tratar de llevar adelante estos consejos de nuestro doctor, una vida ejemplar, por supuesto, con buenas relaciones amistosas y podremos llegar a tener una vejez, por supuesto, muy, muy saludable. Doctor, se ha hablado esta mañana sobre la parte de los químicos en la agricultura. La mayoría de personas van a la tienda y consumen o compran las hortalizas, como espinacas, por ejemplo, repollo y bueno, todas estas vegetales. Ahorita vimos una foto donde hay unos agricultores completamente vestidos como astronautas, regando el veneno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entonces, doctor, para desintoxicar estas verduras que la gran mayoría de personas las consumen a través de los supermercados? Pues, desgraciadamente, es muy complejo hablar de salud integral. Desgraciadamente es muy complejo. Y en estos días celebramos también el Día Mundial de la Salud. Y ellos hicieron hincapié en algo, que para tener una buena salud se requiere de personal entrenado, es decir, un Ministerio de Salud que cuente con políticos de primer orden entrenados con conocimiento. Servicios. Necesita una cantidad de servicios para poder ofrecer a la gente. Productos. Y ahí viene. ¿Qué tipo de producto estamos usando? ¿Qué estamos haciendo con esto otro? Políticas de salud. Y miren, nuestros políticos desgraciadamente están perdidos en todo lo que es salud. Y luego viene la financiación. Bueno, sí tiene que tener plata para los programas de prevención en salud, con una gran información y una gran educación. Todo esto es un gran equipo multidisciplinario. Es un sueño lo que quiere la Organización Mundial de la Salud. Pero ojalá algún rato hagamos conciencia de esto y podamos seguir mejorando todo lo que les acabo de enumerar. No es tan fácil si no hay un equipo, una interrelación entre ministerios. Por ejemplo, tenemos los ministerios de Agricultura con el Ministerio de Salud, deberían estar trabajando siempre en forma muy coordinada. No se da eso, desafortunadamente. Todo le culpan al presidente. O el presidente debería coordinar estas cosas entre los ministerios, o tal vez ordenar. Pero estas cosas que estoy hablando, mientras no tengamos una información adecuada, una educación adecuada para ser políticos, seguiremos en las mismas y cada día peor. Porque desgraciadamente las compañías que venden químicos, que venden productos, ellos quieren vender a costa de lo que sea. Y todo lo contrario, más bien les sobornan al que tiene que tomar la decisión de comprar y viene la orden. Sí, usen. Y ahí vienen todos los problemas. Y en las haciendas muchas veces no hay control de nada ni de nadie, porque no hay ningún programa de prevención. Entonces le hacen nada, porque ya hace lo que él quiere, lo que más convenga para el negocio. No hay una conciencia. Yo recuerdo, le decía a un agricultor un día, oiga, pero usted le está echando demasiado químico a esas lechugas. Y él me contestó, y a mí no me importa, doctor, si yo no estoy comiendo esas lechugas, comen ustedes en Quito. Oye, qué grave, viejo, que no tenga conciencia de que nos puede, qué daño nos está haciendo. Pero era un agricultor que no estaba educado, no había quien le eduque, quien le enseñe. Esa es la realidad. Bendito. Bueno, pues la invitación es para que nuestros oyentes, nuestros seguidores de Cristo Rey Radio TV, podamos en nuestras casas buscar la forma de cómo hacer una huerta en el hogar. Hoy en día hay muchas técnicas, hay consejos en internet, podemos encontrar también cómo podemos realizar esos cultivos propios en casita. Sencillos, ¿no? Tales como las hortalizas, por ejemplo, las aromáticas. La agricultura urbana, sí, podemos realizarlo nosotros mismos. Por supuesto, el tomate no va a ser un tomate así de gigante,
ni una zanahoria extremadamente gigante, porque pues estos alimentos los han manejado de forma alterando la genética en sí del alimento, pero vamos a poder estar seguros de que lo que nos estamos comiendo es sano, está por nosotros mismos supervisados, y vamos de paso aprendiendo sobre la agricultura urbana. Bueno, doctor, la última pregunta. Si ya tenemos un paciente en casa conviviendo con nosotros con Parkinson, ¿cómo la familia puede comenzar a convivir con ellos? Esto es muy importante. Como les decía al comienzo, ni siquiera los médicos hemos hecho conciencia de educar a los familiares, al público, cómo cuidar a estos pacientes crónicos. Porque muchas veces la familia pierde control y les encierran, les mandan a centros de cuidados. En estos centros de cuidados es el verdadero infierno, porque no entienden cómo tratar a un demente, a un paciente con Parkinson, a un Alzheimer. Es terrible, terrible. Claro, justifican, es que este paciente con Alzheimer se puso agresivo, no podíamos tenerlo en la casa y nos hemos encerrado. Pero claro, eso puede significar el fin del paciente. Ahora, si tiene un centro bien preparado, con gente bien entrenada, ese centro, quién sabe, es maravilloso y vale la pena llevarle a ese centro. Pero enfermedades como Parkinson, el paciente puede convivir con la familia perfectamente bien, entendiéndole lo que tiene el paciente, ayudándole en lo que tiene el paciente, y ustedes van a ver que es una enfermedad muy llevadera. Y ahora, los hogares jóvenes han tenido que adaptarse, el esposo, porque la esposa tiene Parkinson, a convivir con esto, los hijos a convivir con su madre con Parkinson, y no pasa nada. Pero tienen que ir aprendiendo a entender la enfermedad y a entender el paciente. Así es, hay que entender a nuestros pacientes. Este es un llamado también para los hogares geriátricos, que ellos reciben personal de todo tipo, pacientes de diferentes patologías. El Parkinson, el Alzheimer, la demencia, todas estas enfermedades que vienen desde nuestra no tener una buena salud en nuestro cerebro, pues nos lleva a que nos preguntemos cómo nosotros como humanos, nosotros mismos debemos cuidarnos. Bueno, querido doctor Jacinto Vargas, mil gracias en esta jornada de la mañana por compartir todos estos conocimientos. Realmente nos llenan de muchísimo placer el podernos educarnos y prevenir las enfermedades. En especial, bueno, si comenzamos desde muy jóvenes y entendemos cómo las enfermedades se manifiestan. Perfecto. Muy bien, Shirley. Bueno, excelente. Un placer trabajar con usted. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted. Querida audiencia, recuerde que nos pueden encontrar en nuestra página web a través de Google. Allí en el buscador escriben Cristo Rey Ontario y va a aparecer en la primera parte la página de nuestra radio televisiva. Bueno, doctor Jacinto, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Que tenga una linda semana. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a despedirnos con el combo del rey y con esta cumbia. Y vamos todos juntos a alabar el nombre del Señor con el combo del rey. ¡Eso! ¡Venga! Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
tristeza ni dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Y seguimos alabando, nos seguimos gozando en el nombre del Señor. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Gustavo! Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y nos seguimos gozando, Gustavo, en el nombre de Jesús. ¡Eso! Y con el combo del Rey, pa'l cielo es que vamos. Y bueno, todos juntos vamos a alabar al Rey. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Listo, mi doc, estamos fuera.